Área de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Objetivo, la zona central y sur. Ese es el objetivo, es lo que vamos a ver. La zona central y sur. Y debajito le ponen trabajo con el módulo número 2, actividad 4. Entonces, vuelvo a repetir, fecha 17 del 06 del año 2021. 17 de junio del 2021. Objetivo, 2 puntos. La zona central y sur. La zona central y sur. ¿Eso nomás? Eso nomás. Y debajito le pongo trabajo con el módulo número 2, actividad 4. Voy a leer por última vez para que podamos seguir. Entonces, repito, 17 de junio del año 2021 es la fecha de hoy. Objetivo, 2 puntos, la zona central y sur. Debajito de eso pongo trabajo con el módulo número 2, actividad 4. Entonces, después de esto, acá está la portada del módulo, ¿cierto? Trabajo pedagógico, historia y geografía, este es el módulo número 2, y vamos a recordar. ¿Qué es lo primero que vamos a recordar? ¿Ya? ¿Cuáles eran los componentes de una zona natural? Estos componentes, ¿cierto? Eran el relieve, las aguas superficiales, la biodiversidad y el clima, ¿ya? Cuando hablábamos de aguas superficiales, estábamos hablando, ¿cierto? ¿De qué cosa? De, ¿quién se acuerda? Que me dé un ejemplo. La playa. Bueno, no necesariamente. Estamos hablando de aguas superficiales. Aguas superficiales. ¿Pero qué aguas vemos aparte del mar? ¿Qué pasan por la... ¿Perdón? Y lagos. Ríos y lagos, muy bien, glaciares. ¿Ya? Esas son las aguas superficiales, las aguas que van por la superficie, las que vemos a simple vista. Recuérdense que algunos me nombraron que estaba el Salto del Gato, por ejemplo, está el río Chobellén, ¿ya? Hay lagos, hay glaciares, ¿ya? Después está la biodiversidad. ¿Qué cosa era la biodiversidad? ¿Qué la componía? Habían dos cosas que eran los componentes de la biodiversidad de una zona natural. ¿Qué cosas componían la biodiversidad? La flora y la fauna. Muy bien, Gloria. ¿Ya? Son los seres vivos, y dentro de los seres vivos, la fauna son los animalitos y la flora, ¿cierto? Son todas las especies vegetales. Ya, los arbolitos, las flores, también son parte de la biodiversidad. Y el clima, ¿cierto? Era el conjunto de las condiciones atmosféricas, ¿cierto? Que se daban durante mucho tiempo en una zona determinada. Y se habían, lo que vimos en la clase anterior, habían climas desérticos, etc. Y por último teníamos el relieve. Y el relieve componía 4 macroformas, ¿cierto? Y estas macroformas son las que tenemos a continuación. Las planicies litorales, que ahí está lo que ustedes me estaban diciendo, que cómo llamamos a estas planicies litorales, así comúnmente, que tenemos muchas en Curanipe y en Peyúgue. Playas. Playas, muy bien, excelente. Las planicies litorales son lo que llamamos las playas, ¿cierto? Luego tenemos una elevación que se llama Cordillera de la Costa, que es la que tenemos acá. Luego, entre la Cordillera de la Costa y la Cordillera de los Andes, que es donde vive Frozen, ¿cierto? Donde está con nieve, está la depresión intermedia. Y por último, ¿cierto? Tenemos las cumbres de gran altura, que se llama Cordillera de los Andes. Acá está la forma del relieve, ¿cierto? Ya las 4 macroformas que tenemos, ¿cierto? En nuestro relieve. Depresión, planicies litorales, ¿ya? Cordillera de la Costa, depresión intermedia y luego Cordillera de los Andes. Estamos solamente recordando. Y luego, ¿ya? Tenemos, ¿cierto? Lo que estábamos viendo, que son las 5 zonas naturales de Chile. ¿Cuáles eran las 5 zonas naturales? ¿Quién se acuerda de los nombres? El norte chico, la zona central. ¿Ya? Norte grande y zona sur. Zona sur. Le falta una sola. Me nombraron norte grande, norte. Zona austral. Excelente, ¿ya? Y la clase anterior nosotros vimos 2 zonas, que era eran las del norte. Norte grande, norte chico. Si yo lo miro en el mapa, es esta que es amarillita y la que es naranja. ¿Dónde comenzaba el norte grande? ¿Cuáles eran los límites? Vamos recordando. Este es el primer límite que está acá arribita. ¿Cuál era el límite?
es un país. Perú. Perú, ¿ya? Comienza en el límite de Chile con Perú, en la frontera. No que Perú sea parte de la zona norte grande, sino que donde está el límite con Perú comienza la zona del norte grande. Y llega hasta este río que está acá. El río Copiapó. El río Copiapó, excelente. Zona norte grande, ¿ya? Luego viene el norte chico, que comienza donde termina el norte grande. ¿Dónde termina el norte grande? En el río. El río Copiapó. Ya, entonces en el río Copiapó termina el norte grande y comienza el norte chico. Y llega hasta otro río que está acá, el río Aconcagua. Aconcagua. Ya, esos son las dos zonas que ya pasamos. Norte grande comienza en el límite con Perú hasta el río Copiapó. Llegó el río Copiapó, comienza el norte chico hasta el río Aconcagua. Eso es lo que teníamos que recordar y vamos a comenzar con lo de hoy día. ¿Qué es lo de hoy día? Ya es actividad número 4, ¿cierto? De su módulo, realiza una lectura comprensiva de las páginas 18, 19, 20 y 21 de tu texto escolar y posteriormente contesta. Entonces, un voluntario o voluntaria, por favor, para que nos lea aquí la zona central, que levante la manito, ¿ya? O diga yo, ya, Gloria Ramírez levantó la manito primero y Jordan Olavarría me lee después la siguiente, ¿ya? Por favor. La zona central. La zona central se extiende desde el río Aconcagua hasta el río Biobío. Esta área presenta condiciones muy adecuadas para el asentamiento humano y una gran diversidad de paisajes. Muchas gracias, señorita Gloria. Entonces, la zona central se extiende, ¿ya? Vamos a ver, se extiende desde donde terminó el norte chico, que es el río, ¿qué río era? Aconcagua. Aconcagua. Entonces, la zona central comienza en el río Aconcagua y termina en otro río. El río Copiapó. No, el río Copiapó no, pues el río Bío. Biobío. Ya. Ahora, ¿quiénes viven en esta zona? ¿Quién se le ocurre quién puede vivir dentro? Ya, los santiaguinos, bien. ¿Y quién más? Piensen, aquí está el río Biobío. ¿Alguien conoce dónde está el río Biobío? ¿Cerca de qué ciudad? Talca. De Conce. No, está más. De Conce, de Concepción. ¿Ya? Entonces, si está cerca de Concepción, ¿quiénes viven en la zona central? ¿Nosotros? Nosotros, pues bien. Nosotros vivimos en la zona central. Estamos dentro de los límites. Estamos por esta zona de aquí, estamos nosotros. Ya estamos cerquita del límite sur de la zona central. Ya por eso se dice que nosotros vivimos como en la zona centro-sur, nos dicen siempre. ¿Ya? Nosotros estamos dentro de la zona central, vivimos entre el río Aconcagua y el río Biobío, ¿ya? Y también están los santiaguinos, como dijo un compañero, está la ciudad de Santiago, ¿ya? Acuerden mutear sus micrófonos cuando no estén hablando. Yo voy a ir desactivando algunos, ¿ya? Johan tenía abierto su micrófono, ¿ya? Entonces, la zona central presenta condiciones muy adecuadas, como dijo su compañera, para el asentamiento humano, que es para que los hombres se establezcan, ¿cierto?, los humanos, en un lugar determinado por bastante tiempo, ¿ya? Y luego teníamos relieves y aguas superficiales de la zona central. Por ejemplo, acá nos dicen y nos habla sobre las planicies litorales, las playas, como ustedes las conocen, ¿ya? Y nos dicen acá que las planicies litorales son amplias, especialmente en las desembocaduras del río. Y ahí piensen ustedes, las playas que tenemos acá están en las desembocaduras del río. Pensemos en el río Choellén. Nosotros vamos a donde desemboca el río Choellén. ¿Cuál es la desembocadura? Donde el río se conecta, ¿cierto?, con el mar. Y si nosotros vamos ahí, ¿cómo es la playa? ¿Es chiquitita o es grande? Grande. Grande. Yo me puedo poner a caminar y camino, y hay bastante playa, son extensas. Por lo tanto, las planicies litorales, ¿cierto?, son amplias, son grandes, sobre todo en la desembocadura de los ríos. ¿Cómo se presenta aquí la cordillera de la costa? ¿Ya? Es más alta que en el norte chico, ¿ya? La cordillera de la costa. Después de la playa vienen algunas elevaciones. Luego tenemos la depresión intermedia. La depresión intermedia presenta dos grandes cuencas,
profesor, ¿qué es una cuenca? Ya en su libro les dice que las cuencas son terrenos bajos, ya rodeados por montañas. ¿Ya? Los que conocen Santiago, conocen Rancagua, una cuenca, ¿cierto? Es una parte que yo llego a Santiago, ¿cierto? Y estoy de repente en Santiago y miro a la cordillera, hay cerro. Miro hacia la costa, hay cerro. Miro al oeste, al norte, al sur, estoy como en un hoyo, por así decirlo, ¿ya? Rodeado de cerros y montañas. Eso es una cuenca, ¿ya? Y en especial hay dos ciudades que se caracterizan por este tipo de geografía, que es la ciudad de Santiago, que es la capital de Chile, y la ciudad de Rancagua, que se encuentra en la región del Libertador Bernardo O'Higgins, ya en la sexta región, ¿ya? Y cierto, con la depresión intermedia, hacia el sur continúa plana y sola cortada por algunos ríos, ¿ya? En estas dos ciudades se encuentran las cuencas, y luego, cuando ustedes viajan, por ejemplo, a Talca, ya los que han ido a Talca, han ido a Chillán, cuando yo voy viajando en auto, en bus, ¿ya? Miro hacia los lados, verde, verde, y se ve planito, ¿ya? Por lo tanto, la depresión intermedia, perdón, sí, la depresión intermedia aquí es planita, ¿cierto? Y de repente voy y paso un puente, ahí se corta, y después sigue planita, ¿ya? Es como cuando vamos a Talca, si vamos a Talca, ¿cierto? Nos vamos por la ruta, ¿cierto? ¿Ya? Nos vamos por la ruta, ¿cierto? Llegamos a San Javier, y ahí está cortada por un puente. Luego seguimos, ¿cierto? Para allá, y antes de llegar a Talca, ¿cierto? Está cortada por otro puente. ¿Por qué? Porque hay otro río. Pero luego sigue planita y planita, ¿ya? La cordillera de los Andes, en general, sigue descendiendo en altura, pero es muy alta. ¿Y qué hay en esta cosa? En la cordillera de los Andes, volcanes, volcanismo, ¿ya? Y tenemos aquí bastantes volcanes, ¿ya? Tenemos volcanes cerca de Talca, tenemos volcanes cerca de Chillán, y son volcanes que están activos, ¿ya? En algunas partes. Y por último tenemos las aguas superficiales, que ustedes delante me decían que eran los ríos, eran los lagos, los glaciares, ¿ya? ¿Y cómo son los ríos en esta zona? ¿Ya? Los ríos llevan mucha, pero mucha más agua que en el norte chico, y sobre todo mucho más agua que en el norte grande. Recuerden que en el norte grande los ríos a veces no llegan al mar porque traen tan poquita agua que la ocupan los agricultores. Los que llegan al mar yo los puedo saltar incluso con un salto sin ni siquiera usar puente, porque son tan poca agua que no cortan el tráfico, ¿cierto? El tránsito. En el norte chico ya llevan mucha más agua, se necesita puente, pero ya acá en esta zona donde vivimos nosotros, la zona central, los ríos llevan mucha más agua y poseen un régimen mixto. ¿Qué era el régimen? Era la forma de alimentación de un río. Y esta podía ser nival, ¿cierto? Que se alimentaba de la nieve, pluvial, ¿cierto? Que se alimentaba del agua de la lluvia, o mixto, que se alimentaba tanto de nieve como de lluvias. Y aquí pasa eso en la zona central. Por lo tanto, los ríos son mucho más caudalosos, ¿ya? Y sobre todo, ya tienen dos crecidas, una en primavera y otra en invierno. ¿Por qué crecen los ríos en invierno? ¿Quién me puede decir? ¿A quién se le ocurre? Hay más lluvia. Hay más lluvia. ¿Y por qué por la lluvia? Pero termina el invierno y viene la primavera. Sí, pero al terminar el invierno se acabaron las lluvias, ¿cierto? Dejaron de crecer los ríos. Pero luego viene la primavera y vuelven a crecer los ríos. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir? La nieve. Los glaciares. ¿Ya qué pasa con la nieve en primavera? Derrite. Correcto. En el invierno, ¿cierto? Donde vivimos nosotros llueve mucho y los ríos crecen porque se alimentan con el agua, ¿ya? Terminó el invierno y en la cordillera, ¿qué pasó? Nevó. Cayó mucha nieve, ¿cierto? Pasó Frozen corriendo por las cumbres y dejó tapado en nieve. Empieza la primavera, como dijo Johans, y empieza el calor. ¿Y qué pasa con la nieve que quedó más arribita? Se empieza a derretir y los ríos se vuelven a alimentar de agua y vuelven a crecer. Por eso crecen tanto en invierno como en primavera, porque en invierno se alimentan de la lluvia y en la primavera se alimentan de la nieve. Muy bien, Johans. Y luego de eso nos hablan del clima de la zona. Y aquí lo que tiene que quedarles claro que el clima es principalmente mediterráneo. Templado, mediterráneo. Ese es el clima que predomina. Cuando yo les pida el resumen de la zona, tienen que decir, el clima aquí principalmente es templado, mediterráneo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que tiene temperatura moderada, predominan en la zona, ¿ya? Que está marcada la primavera, ¿cierto? Y el invierno, por así decirlo, ¿ya? Y si se fijan en la costa, ya hay una zona que está en verde. Miren, está Valparaíso, y si me vengo por aquí,
Verde, 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 verde. Toda esta zona, me la voy a encerrar. Toda esta zona está de color verde. Si me voy a la simbología de aquí, ¿qué clima hay en la parte verde? ¿Quién me puede leer? ¿Qué dice ahí? Templado mediterráneo con gran nubosidad. Templado mediterráneo con gran nubosidad. ¿Quiénes viven en ese clima? ¿Qué es un templado mediterráneo con gran nubosidad? ¿Quién me puede decir? Concepción. Concepción. ¿Y quién más? Y Valparaíso. Santiago. No, Santiago no. Santiago, mira, Santiago no tiene mar, pues está aquí. Nosotros. Santiago, nosotros, pues muy bien. Bien, Alan. ¿Quiénes se levantan en la mañana y está tapado en neblina? Nosotros. Ustedes, pues ustedes viven en la costa. Ustedes tienen un clima templado mediterráneo con gran nubosidad, ¿ya? Yo cuando llego en las mañanas, ¿cierto? Yo viajo de Cauquenes, llego al colegio, acá en Cauquenes está despejado. Llego al corte y no veo nada, tengo que poner los neblineros, tengo que irme más despacio porque hay mucha nubosidad. Y después en el mediodía se despeja, ¿ya? Pero en Concepción, como muy bien dijeron, en Valparaíso, Viña del Mar, en todas las ciudades que están en la zona costera, Curaní, Pepeyúgue, ¿ya? Chanco, Constitución, ¿ya? Amanece nubosidad, ¿ya? El clima en toda esta zona se llama templado mediterráneo y tiene algunas variaciones como en la costa, es templado mediterráneo, pero con nubosidad, ¿ya? Muy bien, chicos, los que lograron decir que ustedes vivían acá. Y luego nos tenemos con la biodiversidad. ¿Qué era la biodiversidad? La flora y la fauna, como dijo muy bien una compañera. En esta zona aparecen los bosques de hoja con cubierta dura que se adaptan a los periodos secos. Recuerden que en esta zona tenemos el clima, ¿cierto? Nos marca dos variaciones, una estación muy lluviosa y una estación más seca, ¿ya? Entonces los bosques aquí se adaptan a eso y tenemos bosques de Quillay, Peumol, Boldo, La Palma. Y la fauna, hay mucha variedad, ¿cierto? Hay aves, hay roedores, hay mamíferos, hay depredadores. ¿Cuáles son los depredadores? El puma, los gatos salvajes. Y hacia el sur, ¿cierto? Más próximo a Biobío, a Concepción, ¿cierto? En la cordillera aparecen bosques húmedos de robles, coihues, araucarias. ¿Y por qué? Porque llueve mucho más. Y en esta zona se presentan especies como la vizcacha, la chinchilla, el cóndor y el puma, ¿ya? Ustedes ya conocen esta zona, si se fijan acá, es donde nosotros vivimos. Cuando viajamos a Talca, ¿cierto? Es lo que nosotros vemos. Praderas verdes, cultivos, árboles, es mucho más verde que el norte grande y el norte chico cuando yo les mostraba imágenes de esa zona, ¿ya? Donde los cerros no tenían nada de verde, ¿cierto? Sobre todo en el norte grande no había nada de vegetación prácticamente. En el norte chico habían valles donde había más verde y algunos bosques, pero aquí ya tenemos bastantes bosques, ¿ya? Y por último, ¿cierto? La mayor población del país se concentra en esta zona. ¿Por qué? Porque es una zona que es agradable para vivir, ¿ya? En el norte grande y norte chico, si no hay oasis o hay valles, es seco. En cambio aquí, como llueve más, se nos producen valles, podemos cultivar mucho mejor y tenemos ciudades como Concepción, Valparaíso, Santiago, ¿cierto? Y acá está una imagen de la ciudad de Santiago. Y acá, si se fijan, está rodeada por la cordillera, que es lo que hablábamos que era una cuenca, ¿ya? Y luego ustedes tienen que completar de la zona central la misma información que se pidió en el norte grande y norte chico. Entonces, ¿cuál era el resumen? Los límites, ¿ya? Ya saben cuál es el límite, son dos ríos. El río donde termina el norte chico, ¿ya? Hasta el río que está cerca de Concepción. Y luego, ¿cómo era el relieve? Un resumen. ¿Cómo era el clima? Hay un clima que predomina, ¿cierto? ¿Cómo son las aguas superficiales? ¿Son mayores o menores que en el norte chico, por ejemplo? Y la biodiversidad. ¿Qué tipos de árboles y fauna hay? ¿Alguna duda hasta ahí, estudiantes? No parece, ¿ya? Luego tenemos la zona sur. Yo le había pedido a un compañero que me leyera, ¿cierto? La zona sur. Delante había levantado la mano. No recuerdo quién era en este momento. Ya, Jordan. ¿Puedes leer, por favor? La zona sur se extiende desde el río Biobío hasta el Golfo de
Corcovado, el sur de la isla de Chiloé, hasta área presente verde e imponentes paisajes que evidencian una importante biodiversidad y en los que predominan los volcanes y lagos y ríos. Correcto, ¿ya? La zona sur, gracias, Jordan, se extiende desde el río Biobío, donde terminaba la zona central, ¿cierto? Comienza en el río Biobío, ¿hasta dónde? Hasta el sur de la isla de Chiloé, que se llama el Golfo de Corcovado, ¿ya? Termina la isla de Chiloé y se terminó la zona sur. Hasta ahí llega Biobío, río Biobío, ¿cierto? Hasta el sur de la isla de Chiloé, Isla Grande de Chile, ¿ya? ¿Cómo es el tema de las aguas superficiales, ¿cierto? Y el relieve en esta zona. Las planicies litorales son también bastante extensas, ¿cierto? Pero, sobre todo en el Golfo de Arauco, pero luego desaparecen, ¿ya? Esa es una importante diferencia, ¿ya? En la zona central son grandes, pero no desaparecen. Acá son muy grandes hasta que desaparecen en esta zona, ¿ya? Si se fijan acá, ya no hay playa. Luego, tenemos una depresión intermedia que toma forma de lomas, que son lomas pequeñas elevaciones redondeadas, ¿ya? ¿Y qué pasa en esta zona? Se presentan muchos lagos. Esta zona comprende ya la región de Arauco, por ejemplo, la región de los lagos y los ríos, de los ríos y los lagos. Si se fijan, lagos, lagos, más lagos, y si se fijan son muy grandes, ¿ya? Tenemos la cordillera de la costa que se pierde en altura, ¿ya? Cambia de nombre y en algunas partes aparece como isla, se pierde bajo el mar. La cordillera de los Andes, ¿ya? Su altura disminuye, pero tiene bastantes cumbres que se presentan como volcanes. Todos los triangulitos rojos, ¿cierto? Que acá está la simbología, son las alturas principales. ¿Y coinciden con qué? Con volcanes. Si yo leo, ¿cierto? Me encuentro con el volcán Villarrica, ¿cierto? ¿Ya? Volcán Osorno, ¿ya? Y así sigo hacia el Chaitén, ya sigo hacia el sur, y ahí está llena la cordillera de volcanes. ¿Cómo son las aguas superficiales acá? Existen muchos ríos, por algo hay una región que se llama la región de los ríos, porque tiene muchos ríos, ¿ya? Y el mayor aporte son las lluvias, y son ríos mucho más grandes que los que nosotros conocemos en la zona central. Son más abundantes en agua, ¿ya? Y corren durante todo el año. ¿Y qué otra cosa presenta el agua superficial? Lagos, que son extensiones grandes de agua, ¿ya? Por eso está también la región de los lagos, como ya les mostré, y si se fijan acá, todas las líneas celestes que cruzan esta zona son ríos, por lo tanto está lleno de ríos y de lagos. Cuando hablemos de la zona sur, piensen en el comercial de Colón, la magia del sur, ¿ya? Por lo tanto, se encuentran grandes praderas verdes que son buenas para la ganadería. ¿Cuál es el clima de la zona sur? Templado, pero el apellido es el importante, templado, lluvioso. ¿Por qué? Porque llueve mucho. Y si se fijan acá, hay zonas que están con este color, y el apellido es lluvioso sin estación seca. Quiere decir que llueve todo el año. Si yo voy en verano me encuentro con lluvia, si voy en primavera me encuentro con lluvia, si voy en invierno me encuentro con lluvia, si voy en otoño me encuentro con lluvia. Por lo tanto aquí, si no tengo paraguas o no tengo un traje impermeable, no puedo salir a la calle porque me voy a mojar, ¿ya? Y la biodiversidad, como ustedes se podrán dar cuenta, si hay mucha agua, va a haber mucha vegetación. Entonces aquí nos dicen esta zona está favorecida por las condiciones climáticas, la vegetación es mucho más diversa y abundante, existen bosques de especies adaptadas a la humedad, como los bosques de Raulí, Canelo, Mañío, Roble, Alerces, Coigues y las Araucarias, y acompañadas de especies más pequeñas como helechos, lianas, musgos, quilas y nalcas, son puras plantas que necesitan mucha humedad. La fauna está compuesta por muchas aves, pájaros carpinteros, águilas, bandurrias, chúcaros y cóndores, y especies de mamíferos como los zorros, los quiques, las nutrias, los huemules, los pumas y pudúes, ¿ya? Y acá nos muestran una imagen, ¿cierto?, de Chiloé, de Castro, donde están unas construcciones típicas que son los palafitos, que son casas que se construyen sobre pilotes, y si se fijan detrás, ¿qué viene inmediatamente? Verde, bosques, árboles, mucha vegetación.
¿ya? Y la concentración de la población es principalmente originaria, ¿cierto?, de esta zona, y gran cantidad de población originaria mapuche, ¿ya?, que reside tanto en las comunidades rurales como en las ciudades de esta área. Y luego ustedes tienen que completar, ¿cierto?, el resumen. Lo mismo. Los límites de la zona, en qué río comienza y terminaba, ¿cierto?, en una zona específica, que no era un río como la otra zona. ¿Cómo era el relieve? Principalmente, cómo eran las planicies, cómo era la cordillera de los costas, de los Andes, qué pasaba, ¿ya? Cómo era el clima, hay harta lluvia, hay poca lluvia, cómo son las aguas, hay pocos ríos, muchos lagos, muchos ríos, etc. Y la biodiversidad, ¿ya? ¿Hay alguna duda hasta el momento, estudiantes? No. ¿Ya? ¿Está No. claro? ¿Ya? Hemos visto ya 4 zonas, ¿no? Ya, voy a dejar de compartir mi pantalla en este momento. Ya, muchas gracias. Dejar de compartir. Ya, tengo 2. Rocío Reyes, Valentina Rojas, ya. Estaba viendo el chat, ya. Tenemos 4 zonas. Norte Grande, Norte Chico, zona central, zona sur. Si se dan cuenta, van desde menor cantidad de agua a mayor cantidad de agua. Por lo tanto, cuando pensemos en la zona, tenemos que pensar desde menor vegetación a mayor vegetación. Menor cantidad de agua en los ríos a mayor cantidad de agua en los ríos. ¿Ya? Tienen que pensar eso. Mientras más agua, mayor vegetación, mayor variedad de animalitos, de flora y fauna, mayor es la diversidad, ¿ya? La biodiversidad. ¿Ya? Y la zona en la que vivimos nosotros, ¿qué zona era? ¿Cómo se llamaba? Zona central. Zona central. Zona central. Correcto. Y nuestro clima, ¿cierto? Era el mismo que en toda la zona, pero con un apellido que se llama de nubosidad. ¿Por qué? Porque amanece con mucha neblina, mucha nubosidad, ¿ya? Sí. Ustedes dicen, está lleno de neblina, está garugando, está mojando, etc. ¿Ya? Espero que no hayan dudas. Completen sus módulos que tienen que entregar mañana, ¿ya? Yo mañana les voy a entregar una nueva actividad que es más cortita, ahí sale hasta qué fecha es, y en esta actividad es también evaluada, tiene nota, y va a ser la primera nota, pero del segundo semestre. Es una actividad más cortita que ahora, ¿ya? Para que eso les quede claro. La actividad que yo voy a entregar mañana es más cortita, pero tiene nota, y es la primera nota del segundo semestre. ¿Ya, estudiantes? Que estén todos bien en sus hogares. Cuídense mucho. Chao. Chao, profesor. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, profesor. Chao, profesor.